¿Sabías que los alimentos que incluís día a día en tu plato pueden ser la clave para tener más energía, una mente más ágil y reducir el riesgo de enfermedades graves? Hoy quiero contarte 10 alimentos que no pueden faltar en tu plato. Estos alimentos no son solamente comida, son verdaderos remedios naturales. Y quédate hasta el final del video, porque voy a revelarte un alimento del que poco se habla que puede estar perjudicando tu salud. Puede ser tu verdadero enemigo silencioso. ¿Te atreves a descubrir cuál es? Déjamelo en comentarios. Pero empecemos hablando sobre los 10 alimentos que no quiero que falten en tu día a día. El primer alimento del que les quiero hablar es del vinagre de manzana sin filtrar. Este producto contiene una sustancia gelatinosa que le llaman la madre. Esta madre se produce en el proceso de fermentación del vinagre y contiene principalmente bacterias que van a repoblar nuestra microbiota intestinal, o sea, se comporta como un alimento probiótico. Además de esto, el vinagre sirve para mantener la acidez del estómago. Nuestro estómago tiene que ser ácido, tiene que tener un pH bajo para matar bacterias malas y para la digestión y absorción de alimentos. O sea, si vos sos una persona que después de comer se siente muy llena, que tiene una digestión lenta, el vinagre va a ser un excelente aliado para vos. Y existen dos formas principales de consumirlo. La primera es que lo agregues a tus comidas principales, por ejemplo, a las ensaladas. Y la segunda forma de consumirlo es una cucharadita de vinagre de manzana sin filtrar en un vaso de agua. Lo vas a tomar con un sorbete o una bombilla para evitar el daño en tu esmalte dental. Pero nunca lo consumas puro. Esto puede quemar tu boca y hasta tu esófago. El segundo alimento del que quiero hablarte es la batata, papa dulce o camote. Quiero que me cuentes cómo la llaman en tu país. Este alimento contiene fibra, vitamina C y caroteno. El caroteno es ideal para la prevención de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras afecciones. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de consumirla? Vas a cocinarla y la vas a dejar enfriar en el refrigerador por al menos una noche. De esta forma se va a producir almidón resistente. Este almidón sirve de fibra prebiótica, o sea, va a servir de alimento para tus bacterias buenas y además de ello va a hacer que el azúcar de la propia batata no se absorba tan rápidamente, lo cual es ideal para pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo. Lo mismo puedes hacer con otros tipos de almidones, con el arroz o las patatas, por ejemplo. Es muy importante que siempre consumas tanto las patatas como la batata con cáscara, porque allí es donde se concentran todos sus nutrientes. Te voy a contar una receta que me hizo una vez mi hermano Nicolás y quedé fascinada. Vas a cortar el camote o la batata en rodajitas finitas, más o menos del ancho de tu dedo, y las vas a colocar en la freidora de aire. Esto va a dejar un alimento muy crujiente por fuera y por dentro va a estar bien blandita y sabrosa. Estos chips de batatas puedes consumirlo en cualquier momento del día y sobre todo si tenés antojo de algo dulce. El tercer alimento del que te quiero hablar y quizás debería estar primero en el top 10 son los huevos. Cada huevo tiene entre 6 a 7 gramos de proteína. Además de eso, contiene un aminoácido importantísimo para la formación de músculos, que es la leucina. Frenar el deterioro del músculo es crucial para poder ser independiente y tener una vida longeva. Tener músculos no te va a servir solamente por estética, te va a servir para que puedas levantarte de una silla, para que puedas hacer tus compras solo, para que puedas ser independiente. Por supuesto, para tener músculo necesitamos hacer ejercicios de fuerza, pero también agregar proteínas a nuestras comidas. Y el huevo es una excelente proteína. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque generalmente las personas con el fin de bajar de peso comen solamente ensalada. Y la verdad es que la ensalada es un excelente alimento, pero no contiene proteínas. Cuando vos bajes de peso, vas a bajar grasa, por supuesto que sí, pero también vas a bajar músculo y podés volverte una persona sarcopénica, que sabemos que la sarcopenia es una enfermedad silenciosa de la que pocos hablan. Tener poco músculo puede aumentar tu riesgo a muerte prematura y un montón de lesiones y complicaciones en tu salud. ¿Es necesario retirar la yema del huevo? No, este sería un grave error.
Antes creíamos que la yema del huevo aumentaba el colesterol y el riesgo a tener un montón de males en la salud. Hoy, por suerte, la ciencia se cargó de investigar esto y comprueba que el consumo de huevo hervido y sin fritar no aumenta el riesgo a tener enfermedades cardiovasculares ni aumenta el colesterol en sangre. Además, la yema del huevo contiene vitamina D, que son muy pocos los alimentos que la contienen, y contiene un supernutriente que se llama colina, que sirve para la salud de nuestro cerebro. El cuarto alimento que puede sorprenderte es la remolacha o betarraga. Consumir jugo de remolacha 2 horas antes del entrenamiento puede aumentar tu fuerza muscular en un 10% al mejorar la captación de oxígeno por el músculo. Además, la remolacha puede ayudarte a prevenir la anemia porque tiene mucho hierro y ácido fólico. Tomar jugo de remolacha todos los días puede regenerar tus células. Recuerda siempre no filtrarlo. ¿Cómo vas a preparar el jugo de remolacha? Vas a colocar una remolacha con un trocito de jengibre y un vaso de agua. Lo mixas bien y no lo vas a filtrar. Ahí ya está listo para que lo consumas. Y te dejo un tip extra. La remolacha es mejor si la consumís cruda, ya que mantiene todos sus nutrientes. Podés agregarlo en ensaladas o hacerte un rico hummus de remolacha. Si querés preparar el hummus, te doy la receta rápidamente. Vas a colocar una taza de garbanzos, un trocito de ajo, un chorrito de aceite de oliva, condimentos y una remolacha. Esto lo vas a mixar todo y tu hummus ya está listo para consumirlo. Ahora sí podemos hablar del quinto alimento que no podía faltar en esta lista, y es el aceite de oliva. El aceite de oliva contiene nutrientes y grasas buenas que nuestro cuerpo no puede producir. Fíjate siempre el rótulo del aceite de oliva, que no te quieran vender mezclas, porque muchas veces con el afán de hacer un producto más económico te mezclan el aceite de oliva con otros aceites como el de canola o el de girasol que pueden empeorar tu salud y hacer del aceite de oliva un alimento proinflamatorio. Entonces fíjate que tu aceite de oliva contenga solo aceite de oliva y que tenga en el rótulo primer prensado en frío. Recuerda que el aceite de oliva no se puede calentar a altas temperaturas porque se oxida muy rápidamente. Lo ideal es que lo consumas como condimentos en tus ensaladas, por ejemplo, o en tus hummus o en tus salsas. Aquí me gustaría hacer un pequeño apartado y agregarte el aguacate. El aguacate contiene mucha grasa buena, mucho potasio, tiene más potasio que la banana inclusive, zinc, vitamina C y muchos nutrientes más. Puedes hacerte mayonesas, salsas y aquí me gustaría agregar al guacamole. El guacamole es una excelente salsa. Quiero que mis amigos mexicanos que me estén escuchando me cuenten su receta porque nosotros somos fan del guacamole. Nosotros preparamos una palta o aguacate pisado con cebolla, ajo y condimentos, pero quiero que mis amigos mexicanos me cuenten su receta. También me gustaría añadir a los pescados grasos como la caballa, las sardinas o por supuesto el salmón, que contienen mucho omega 3. Sabemos que el omega 3 es antiinflamatorio, ayuda a la salud de nuestras arterias, de nuestro corazón y previene muchísimas enfermedades. También es muy importante para la salud de nuestro cerebro, lo cual puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. El sexto alimento son las leguminosas. Arvejas, lentejas, porotos. Contienen muchísima fibra, proteínas, tienen un índice glucémico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con diabetes tipo 2 o insulino resistencia las pueden consumir. Y también tiene mucho hierro. Pero ojo acá, las legumbres tienen un hierro que se llama NOEM, que es muy difícil de absorber. Entonces, sí o sí tenemos que agregar un factor facilitador de la absorción de ese hierro. ¿Y saben cuál es? La vitamina C. Entonces, cuando comas legumbres, acordate de la Nutri Camila diciéndote agregarle un chorrito de limón por encima, o puedes también optar por tomar un vaso con un chorro de limón. Si no preferís ninguna de estas, podés comer de postre una mandarina, un pomelo o una naranja, para que todo el hierro de esa legumbre se absorba. Este es un alimento que me gusta mucho porque también es muy versátil. Puedes consumir legumbres en hamburguesitas, en hummus, en panes, en cazuelas o de la forma que prefieras. El séptimo alimento que no puede faltar en tu plato son los vegetales verdes, de hoja verde oscura. Estos contienen mucha fibra, vitaminas y sobre todo clorofila. La clorofila es el nuevo oxígeno verde. Ayuda a oxigenar las células, a aumentar tu sistema inmune y también hará que tengas una piel mucho más radiante.
Los vegetales verdes puedes agregarlos en jugos verdes, que tenemos un gran video del tema, o puedes comerlos con ensaladas. Y aquí te dejo otro secreto. El orden de las comidas sí importa. Cuando te hagas una buena ensalada, recordá consumir primero las ensaladas, después las proteínas y por último los carbohidratos. Esto hará que tu intestino se prepare para la llegada de cada alimento y los vaya absorbiendo lentamente. Esta es una muy buena estrategia también para pacientes con diabetes tipo 2, porque va a hacer que no se generen tantos picos de glucemia en tu sangre. El octavo alimento que puede sorprenderte es la cebolla colorada. ¿Sabías que este alimento contiene un compuesto que se llama quercetina, que es un flavonoide con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes? El único detalle a tener en cuenta es que la quercetina se pierde si la calentamos mucho. Entonces, recomendamos consumir cebolla colorada o cebolla morada en ensaladas, por ejemplo, o agregar al final de la cocción, que es justamente todo lo contrario a lo que hacemos. O yo, por ejemplo, lo que hacía antes es colocar primero la cebolla y después el resto de los alimentos. Ahora vas a hacer al revés, agregar la cebolla por último o comerlas en ensaladas. ¿Y qué hay de la cebolla blanca? También es un superalimento, pero tenés que saber que tiene menos quercetina. La quercetina te vas a dar cuenta si la cebolla tiene mucho o no, porque es la que le da el pigmento morado. Entonces, cuando vayas al supermercado o a la verdulería, elegí la que más color tenga. Esa es la que más quercetina va a contener. El noveno alimento que agregué porque no podía faltar son los condimentos. Recordá que los condimentos no son solamente para darle aroma o sabor a las comidas. Los condimentos son verdaderos remedios naturales. Incorpora todos los días orégano, las hojitas de laurel, cúrcuma a tus comidas, romero. Por ejemplo, hoy cuando te decía hacete unos chips de camote, agrégale romero por encima. Le vas a dar mucho sabor, pero por sobre todas las cosas, sustancias antioxidantes para tu cuerpo. Y el décimo alimento es el agua. Que nunca te falte agua. No esperes a tener sed para tomarla. Levántate y toma 1 o 2 vasos y a medida que pase el día anda consumiendo más agua. La recomendación general son 30 mililitros de agua por kilogramo de peso. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, vas a hacer 60 por 30 y te va a dar más o menos 1,8 litros de agua. Ese es tu requerimiento. Si te cuesta tomarla, agrégale un chorrito de limón, agrégale romero, agrégale canela o lo que prefieras, pero toma la cantidad de agua que tu cuerpo necesita. Y ahora sí, quiero que hablemos del último alimento, pero que no debes incluir en tu plato. Muchas veces te decimos que trates de evitar los azúcares, las harinas refinadas, los ultraprocesados, pero pocas veces hablamos de las carnes rojas. Especialmente las procesadas están asociadas con el cáncer colorectal, pero también con cáncer de páncreas y próstata. Además, el alto contenido de grasa saturada de este tipo de carnes puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas. Una dieta rica en grasas saturadas está vinculada con el aumento de colesterol en sangre, el endurecimiento de las arterias, favoreciendo la hipertensión, a ataques del corazón y accidentes cerebrovasculares. Lo ideal es que no dejes de comer carnes, pero sí que reduzcas su consumo. Lo ideal es que no comas más de 2 veces por semana carnes rojas. Te dejo algunas ideas para ir variando tu alimentación. Un día puedes hacerte unas milanesas de berenjena, otros días puedes hacerte unas hamburguesitas de legumbres, otro día puedes hacerte unas cazuelas de poroto, un soufflé de acelga, puedes hacerte tartas de brócoli o de calabacín, otro día puedes hacerte pollo, pescado y así ir variando tu alimentación sin excederte en carnes rojas. Espero que este video te haya servido. Si te sirvió, hacémelo saber en comentarios. Te mando un gran saludo desde nuestro rincón del mundo.